Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, que tiene dos sorpresas y que sorprendieron igualmente al doble. Se los voy a explicar. La primera es de parte de Donald Trump, porque hace algún tiempo Estados Unidos dijo que estaba haciendo estudios para eventualmente aplicarle un arancel al cobre de 25%. Bueno, ahí está la primera sorpresa, porque este martes Donald Trump anunció un arancel del doble, 50% para las importaciones de cobre, tal como lo explica Laura Soto. Ones we did steel, as you know, they're 50%. We did aluminum, 50%. Lumber just came out. And that's copper. And we did cars. And now, today we're doing copper. I believe the tariff on copper, we're going to make it 50%. 50%. El nuevo golpe arancelario de Trump afecta directamente a Chile. El mandatario estadounidense despejó las especulaciones que giraban en torno al metal rojo y lo sumará a su listado de gravámenes contra sectores específicos, aunque sin informar su entrada en vigor. A fines de febrero, la Casa Blanca ya había advertido sobre la posibilidad de aplicar aranceles por razones de seguridad nacional, tras abrir una investigación sobre las importaciones de cobre. La Cancillería chilena se refirió de esta forma al anuncio de Trump. No existe ninguna orden ejecutiva de Estados Unidos a propósito de la investigación llevada adelante por el tema de aranceles de cobre. Chile tampoco ha recibido información de sus contrapartes sobre alguna decisión que implique la implementación de un arancel efectivo. En tanto, es importante recordar que participamos de las consultas públicas en el marco de la investigación llevada adelante por la actual administración de Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra entre los principales compradores de cobre chileno. Según el Servicio Geológico de la Nación Norteamericana, la mayor parte del cobre refinado que Estados Unidos importó el año pasado provino de nuestro país. Apenas se conoció el anuncio, el metal rojo se disparó casi 17% y llegó al mayor valor de su historia al mediodía de Washington, $5.84 la libra, pero no es la única industria amenazada. And we'll be announcing something very soon on pharmaceuticals. We're going to give people about a year and a half to come in, and after that they're going to be tariffed if they have to bring the pharmaceuticals into the country, the drugs and other things into the country. They're going to be tariffed at a very, very high rate, like 200%. Ambos anuncios ocurren un día después de que la Casa Blanca informara el aplazamiento de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos. Recordemos que a comienzos de abril, Trump decidió suspender estos gravámenes por 90 días, exceptuando a China. Dicho plazo vencía este miércoles, pero ahora la nueva fecha límite será el 1 de agosto. Is the August 1 deadline firm now? Is that it? I would say firm. No, I would say firm, but not 100% firm. If they call up and they say, would like to do something a different way, we're going to be open to that. But essentially, that's the way it is right now, yeah. El mandatario envió además cartas a 14 países, en su mayoría asiáticos, para informarles sobre los aranceles que adoptará contra ellos tras semanas de negociaciones. Corea del Sur y Japón afrontarán un 25%. Los gravámenes del país nipón subieron 1 punto porcentual. Trump dice que si bien estas son las ofertas finales, están dispuestos a negociar algo justo. Varios de los países involucrados afirman que seguirán adelante con las conversaciones. Actualmente persisten algunos puntos en los que Estados Unidos y Japón no han llegado a un acuerdo, por lo que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo. Es profundamente lamentable que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado un nuevo aumento de aranceles, además de las tasas ya impuestas. Dado el limitado tiempo disponible desde el inicio de la nueva administración, creemos haber logrado evitar el peor escenario posible: un aumento de aranceles. Afrontamos las negociaciones con la esperanza y la determinación de lograr mejores resultados. Otros países incluidos en este listado son Sudáfrica, Indonesia, Tailandia. Todos ellos tienen hasta el 1 de agosto para intentar hacer cambiar de opinión a la Casa Blanca. Una vez conocidas las palabras de Donald Trump, hay reacción por parte del gobierno, específicamente Cancillería. Lo revisamos en la página web de CNN Chile, donde el organismo liderado por Alberto Van Claveren señala que
no existe ninguna orden ejecutiva. Es decir, Donald Trump lo pudo haber dicho, pero no hay ninguna declaración oficial. De hecho, ese fue el argumento que utilizaron gremios mineros para todavía esperar a ver cómo se desarrolla este anuncio, a que haya una comunicación oficial por parte del gobierno de Donald Trump. Revisemos otras reacciones, en este caso de la mayor productora de cobre del mundo, Codelco, a través de Máximo Pacheco, que señala que, tal como yo les decía, todavía no existe ninguna comunicación oficial, por lo que desconocen las medidas exactas. No está claro, por ejemplo, si la tarifa se va a aplicar a todos los productos de cobre, incluidos los cátodos, o si habrá excepciones a algunos países como Chile. Lo único claro es que la demanda de cobre se está incrementando a tasas de 3% a nivel global este año, mientras que la producción no está creciendo, por lo tanto se eleva el precio. Sigue unas palabras de Máximo Pacheco. El mundo y Estados Unidos necesitarán cada día más cobre para enfrentar la transición energética y Codelco, como la mayor productora en el mundo, seguirán siendo un proveedor seguro y confiable. Eso dijeron desde Codelco. Revisemos también un escueto comunicado de Sofofa a través de su presidenta Rosario Navarro. Resulta fundamental evaluar los impactos de este anuncio una vez que se cuente con sus detalles, lo que podría marcar un empeoramiento sustantivo para las condiciones comerciales de Chile y su principal exportación a Estados Unidos, que se suma al 10% de arancel sobre otros productos. Hoy más que nunca importa desplegarse estratégicamente para defender los intereses de Chile y convencer a Washington de que nuestro país puede ser un socio clave. No cabe duda que estos anuncios generan preocupación. Se ha aludido directamente al cobre en este caso, pero y sobre todo la incertidumbre que genera en los mercados internacionales, la posibilidad de que pudiera afectarse los consumos de cobre a nivel mundial es una posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que mantener nuestro curso, mantener la certeza, mantener la firmeza de nuestras instituciones y nuestra calidad de socio confiable en la producción de cobre. Y esto también llegó a la campaña presidencial, porque ahí vemos lo que comentó Evelyn Matei en su cuenta de X. Chile debe seguir negociando con foco en el interés suyo y de los chilenos, sin ideologías, con estrategia y diplomacia. En la relación con Estados Unidos no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto. Aquí obviamente se refiere al presidente Gabriel Boric, que ha sido muy crítico de Estados Unidos en distintos momentos durante su administración y que recordemos que hace poco fue a Brasil a la reunión del BRICS. Y recordemos lo que dijo Donald Trump el lunes, de que cualquier país que se alinee con las políticas del BRICS se le va a agregar 10% a las tarifas actuales, es decir, a Chile podría llegar a 20%. Este 50% que se le aplicaría a Chile puede deberse en parte a la visita de Gabriel Boric, y cuando me refiero a Chile es porque el cobre es nuestro principal producto por lejos y por lo tanto uno eventualmente podría esbozar esa hipótesis. Y bueno, lo que vemos en pantalla fue todo un récord. Más o menos al mediodía, cuando se supo esta decisión de Donald Trump, mire lo que pasó con el cobre. A las 12, retrocedamos un momento, a las 12 con 2 minutos, el cobre estaba en $5 con 2 centavos la libra. Ahí lo vemos. ¿Ven? 11.49, $5 con 1 centavo. Avanzamos un par de minutos, 5,02. Pero fíjese en lo siguiente, $5 con 24 centavos la libra a las 12 del mediodía con 06 minutos. Y a las 12:10 ya estaba en $5 con 58 centavos la libra. Pero en algún momento estuvo en $5 con 84 centavos. Nuevo récord absoluto de la libra de cobre e inmediatamente después de lo que conocimos por parte de Donald Trump. De hecho, como lo pueden ver, fue un alza de casi 17% en cosa de 2 o 3 minutos. Y según analistas, esto podría mantenerse. Los directos afectados para esto son los países que más consumen cobre. En ese sentido, países como China están sobreestoqueándose en gran medida con todo lo que viene a ser cobre previo al 1 de agosto. Por ende, el precio del cobre va a ir en un ligero aumento, posiblemente lo podamos ver cercano a los $6 la libra en un muy corto plazo. Y esto obviamente tiene una gran influencia en todo lo que viene a ser Chile. Con esto podamos ver un tipo de cambio mucho menor, un dólar muy cercano a los 900. Es muy probable que de esto de aquí a los mercados en el futuro, cuando ya los aranceles
tengan una pausa o bien haya un alto a todo el tema arancelario, sumado a que los países ya estén con el sobrestock de este metal rojo, es muy probable que el valor de este metal precioso baje hasta 4.5 o incluso 4.8 dólares la libra. Pero por el momento, mientras compradores de Estados Unidos siguen requiriendo más metal rojo para sobreestoquearse antes de que eventualmente entren a rigor estos aranceles, el precio puede seguir alto. Luego puede estabilizarse, pero por el corto plazo puede seguir bastante cerca del nivel actual que, como vimos, récord de $5.84 la libra. Y el dólar, al menos después de conocida esta decisión, no se movió de manera relevante, pero lo vamos a seguir monitoreando en Agenda Económica. Bueno, durante el primer semestre, Chile exportó a otros países poco más de 52.000 millones de dólares, nuevo récord en valor. Y de la misma manera que el cobre tuvo un récord este martes, bueno, precisamente el cobre, y por las mismas razones que veíamos antes, el gran impulsor de este nuevo hito, tal como lo explica Elizabeth Acosta. Si bien solo este martes se supo que Estados Unidos aplicaría un arancel de 50% al cobre, hace meses que esa amenaza estaba latente. Eso hizo que muchos compradores de ese país se adelantaran, acumulando mucho cobre en su stock. Esa es una de las razones que explican los cerca de 30.000 millones de dólares que exportó la minería nacional en el primer semestre y que llevó un nuevo récord para los envíos nacionales, 52.187 millones entre enero y junio. Pese al volátil contexto económico y comercial global, el sector exportador ha mostrado un dinamismo importante durante el primer semestre de este año y eso es lo que muestran estas cifras. Como gobierno seguimos trabajando en identificar nuevas oportunidades para este sector, para nuestras empresas que pertenecen la mayoría también a nuestras regiones y con las oficinas nacionales e internacionales de ProChile poder hacer un esfuerzo importante en promover la participación de todas nuestras empresas de distinto tamaño en las oportunidades que entrega el comercio exterior. El alza de los envíos del primer semestre fue 6,7% frente al año pasado. En el detalle, después de la minería que lidera por lejos, vemos que alimentos exportó casi 7.000 millones de dólares con alza de 9,2%. Le siguen los productos forestales con más de 3.000 millones. Luego la industria metalmecánica y maquinaria con avance de 8,5% en sus envíos. Dentro del agro, un sector que creció mucho fue frutas secas, que se dispararon un 75%. Una muy buena noticia, porque las exportaciones generan empleo, generan desarrollo, especialmente en las economías locales de Chile. Pero esto se debe más a la cantidad, al volumen de las exportaciones que a los precios, porque vimos, ¿no es cierto?, cómo la cereza bajó más de un 50% sus precios, ¿no? Y las exportaciones se calcula el volumen por precio. ¿Tuvimos el volumen? Lo tuvimos. Ahora, ¿el precio fue igual que el año anterior? No, fue más bajo que el año anterior. Entonces, súper importante, ¿no es cierto?, seguir diversificando mercados, no depender de un solo mercado. En cuanto a las exportaciones de servicios, estas sumaron 1.572 millones de dólares, marcando el mayor registro para un primer semestre y creciendo 13,4% más que el año anterior. ¿Se acuerdan que yo les dije que este día hubo dos sorpresas que fueron el doble de lo esperado? La segunda fue el IPC de junio, que fue una caída también, el doble de lo esperado. Lo detallamos al regreso acá en Agenda Económica. Ya prácticamente es un hecho que el 28 de julio el Banco Central bajará la tasa de interés a 4,75%. Así lo opina prácticamente todo el mercado luego de conocer el IPC de junio, que cayó 0,4%, el doble de lo que se proyectaba. Pilar Gutiérrez también nos cuenta cuánto bajará la UF.
Se esperaba una baja en los precios, pero nadie anticipó que fuera de esta magnitud. El IPC de junio sorprendió al mercado con una caída de 0,4%, impulsado principalmente por las bajas en precios de alimentos y en la división de vestuario y calzado. Con esto, la inflación anual sigue bajando. En 12 meses pasamos de 4,4 a un 4,1%. Eso necesariamente son buenas noticias. Si uno mira, las mayores disminuciones están en los precios de alimentos. La canasta de alimentos es algo que todos los hogares de Chile consumen. Baja el valor de los UEF y, por tanto, todos aquellos precios que están indexados a UEF, como son los gastos comunes, los arriendos. Hay un alza proyectada a julio en el tema eléctrico. Eso no va a evitar que logremos la meta en torno al 4,1%. Si lo dijo 2 veces la ministra subrogante de Hacienda, es señal de la relevancia que la variación anual del IPC bajara de 4,4 a 4,1% en solo un mes. Se trata de la tercera caída consecutiva en términos anuales de la inflación. En ese sentido, algunos analistas ven que la inflación podría cerrar el año acercándose a la meta del Banco Central, que es 3% anual. Por debajo del 4% es bastante probable, sobre todo después de este resultado. En julio vamos a tener un aumento en las tarifas eléctricas. Podemos tener datos más malos o menos favorables en los meses que vienen, pero yo creo que sí, la tendencia de la inflación debería ir a la baja. También depende de cuestiones que son incontrolables, lo que viene de afuera, todo este tema de las tarifas de Estados Unidos. Pero además de los factores externos, los economistas identifican también otros elementos que habrá que seguir monitoreando hacia adelante. Si uno se va a la inflación subyacente o alguna medida core, como se dice, esta no sorprendió al mercado y estuvo en línea con lo anticipado. Y después, si tú separas inflación de bienes y de servicios, tenemos una baja importante en la inflación de bienes, pero la inflación de servicios sigue subiendo. Y esto muy en línea con el alza de los costos laborales que estamos teniendo en Chile. Con todo, y a pesar de que las cuentas de la luz subirán 7,3% a fin de mes, lo que puede presionar fuerte al alza el IPC de julio, el mercado observa que de a poco se reducen las presiones inflacionarias. Señal que refuerza la mirada de la encuesta de operadores financieros, la mayor posibilidad de que el Banco Central retome los recortes de tasa a fin de mes. Si uno excluye precios de energía, precios de alimentos, precios muy volátiles que tienen fluctuaciones muy relevantes de un mes a otro, la inflación mes contra mes es 0%, lo cual revela de cualquier manera, ¿no es cierto?, de que no hay mayores presiones inflacionarias. Eso da espacio para que el Banco Central retome su proceso de bajas de tasa. Estamos esperando que a fines de este mes vuelva, ¿no es cierto?, a recortar su tasa política en 25 puntos base y, de hecho, recorte un par de veces más de aquí a fin de año. El consenso de mercado es que en la reunión del 28 de julio la tasa bajaría a 4,75%. Sin embargo, hay quienes recomiendan esperar y ver la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, que decidirá sobre la misma materia, pero un día después que el Banco Central de Chile. Nosotros creemos que aún hay espacio para una pausa o para seguir en pausa, puesto que queda poco de recorte en la TPM y todavía quedan 6 meses del año, ¿cierto? Y sí pensamos que una baja anticipada respecto de lo que va a hacer la Fed pudiese impactar en el tipo de cambio, el cual ya se ha visto impactado estos últimos días por el resurgimiento de esta guerra arancelaria. Pero sin duda una inflación negativa, ¿cierto?, aviva los ánimos como para rebajarla ahora. Lo totalmente seguro es que luego del dato de IPC de junio, la UF bajará 157 pesos de aquí a un mes más. Revisemos cómo han sido los últimos meses para el IPC. Como vemos en la gráfica que hemos preparado, el último registro verdaderamente alto fue en enero con 1,1%. Luego ha ido bastante a la baja, febrero y marzo muy similar, abril y mayo exactamente lo mismo, 0,2%. Llegamos a junio con la caída de 0,4%. Como lo veíamos, se espera que en julio el alza sea de 0,6% por las cuentas de la luz. Y también, como lo veíamos, es prácticamente un dato que el Banco Central va a bajar la tasa de interés a fin de mes. Así lo opina todo el mercado, prácticamente sin excepción. Lo revisamos rápidamente en los comentarios de los distintos equipos económicos. Copeuch estima que el IPC de junio estuvo bajo las expectativas y que si no hay shocks externos, el Banco Central bajaría la tasa en 25 puntos base, no solamente en julio, sino que también en septiembre. Seguimos con otros comentarios. Scotiabank. Ellos creen que habrá un recorte de 25 puntos base este 29 de julio, ya que la fuerte caída observada a nivel de inflación de bienes
es mayor que el alza de los costos laborales, que presiona al alza la inflación de servicios. Y Security también opina lo mismo. Las cifras sorprendieron a la baja como consecuencia de la caída de alimentos. Para julio, ellos creen incluso un IPC mayor, 0,7%. Y en materia de política monetaria, el panorama actual sería consistente con un recorte de 25 puntos base en la reunión de julio. Entonces ustedes ya pueden anticipar lo que les vamos a contar en la agenda económica de ese día, que el Banco Central baja la tasa de interés a 4,75%, pero es una noticia que todavía está en desarrollo. Cambiamos de tema y hablamos de la ley que ya fue aprobada, que reduce los trámites sectoriales, tanto en tiempo como también en complejidad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque de manera insólita, un proyecto muy impulsado por el gobierno está siendo cuestionado por diputados oficialistas que fueron al Tribunal Constitucional para intentar revertirlo. Macarena Román, de hecho, muestra que el apoyo de gobierno en esta ocasión vino desde la oposición. Aprobado y se despacha el proyecto a ley. Y aunque se aprobó, estuvo lejos de generar acuerdos transversales el proyecto de ley de permisos sectoriales, el que tiene como objetivo disminuir los tiempos de tramitación para iniciativas de inversión, justo en medio del debate por la permisología en el país. Presidente, quisiera solicitar reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 9, 10 y 76 por vulnerar el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acción que se concretó. 42 diputados oficialistas ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar algunos artículos de una de las iniciativas clave del gobierno en materia económica. Hacer lo correcto, y sentimos que eso está en la votación en torno al proyecto de ley de permisología, y además también en recurrir a última instancia para analizar la constitucionalidad de las normas que han aprobado contra nuestra voluntad en este Congreso. Los cambios del Senado, a mi juicio, no iban en línea con lo que habíamos aprobado en la Cámara, y por eso lo rechazamos, y algunos de ellos sí merecen un reproche. Y aunque suene paradójico, fue la oposición la que respaldó el proyecto del gobierno. Incluso llamaron a la candidata presidencial del oficialismo para que ordenara sus filas. Esto es la mejor explicación de por qué este país está trancado, por qué Chile no está funcionando económicamente, porque los mismos partidarios de gobierno le hacen zancadilla a cualquiera que quiera hacer andar el país. Sin ni siquiera entender bien el proyecto, son capaces de ir al Tribunal Constitucional en el único proyecto que nos puede ayudar en mejorar a que los permisos sean un poco más rápidos. El ministro Grau nos pidió a nosotros como oposición tramitar este proyecto lo antes posible, justamente para facilitar la inversión y generar nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, requerimos urgente que este proyecto sea tramitado y sea finalmente despachado como ley. Lo que molesta en parte del oficialismo es que ahora se permitirían declaraciones juradas en vez de esperar permisos para operaciones de bajo riesgo. En vez de que el Servicio de Salud vaya a verificar en terreno que el proyecto efectivamente sea construido de acuerdo a los estándares y las normas vigentes, va a recibir una declaración jurada por un particular que va a decir que su proyecto está construido en tal parte y que sí cumple con la normativa vigente, y eso lo habilita automáticamente para funcionar. Principio que pasa en varios países, que se usa una declaración jurada por parte de quien realiza el proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, obviamente. Y en ese caso lo importante es que haya de inmediato una autoridad burocrática, en este caso probablemente la Superintendencia de Medio Ambiente, que puedan ir a terreno a fiscalizar que esas declaraciones efectivamente se estén cumpliendo. Por eso la fiscalización sería una de las piedras angulares de esta estrategia, luego de recibir las declaraciones juradas. Ahí radicará la respuesta de si la iniciativa se volvió una solución o finalmente un problema. El proyecto de ley lo que hace es abrir un espacio a que ciertos criterios de evaluación se flexibilicen y la empresa o quienes impulsan los proyectos asuman compromisos por escrito, a cambio de que estos van a ser fuertemente fiscalizados y sancionados en el caso de que se incumpla. ¿Cómo se llevará a cabo esto? Hay que esperar la redacción del reglamento de la ley, que a la vez tendrá que permanecer paralizado hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto de la acción ingresada por los parlamentarios oficialistas. Si este requerimiento prospera, entregaremos nuestros argumentos. Creemos que hay bases sólidas para señalar que no hay ninguna norma
de este proyecto que contravenga la Constitución. Nuestra diferencia con los parlamentarios es que este proyecto de ley no interviene en lo ambiental. Intentamos tener una declaración del Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo confirmaron que no habrá pronunciamiento al respecto por tratarse de una iniciativa de la cartera de Economía. Eso sí, se enfatizó en que el ministerio liderado por Maiza Rojas está tramitando en paralelo cambios a la ley relacionada a la evaluación ambiental. De esta forma terminamos la muy acontecida agenda económica de martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.